Pues aquí estoy yo, haciendo vídeos y hablando mucho sobre hacer vídeos, pero hay un formato de marketing de contenidos del que todavía no he hablado y que se está convirtiendo en parte fundamental de la comunicación digital, y además es que se augura un crecimiento brutal todavía. Y es muy fácil de consumir y cada vez más gente lo utiliza y tiene muchísimas ventajas. ¿Ya sabéis de cuál estoy hablando? Pues sí, del podcast o de todo contenido que se genera a través de la voz. Así que quiero hablaros en este vídeo del podcast, de sus ventajas, de quién puede hacer podcast, de quién no, de cómo hacerlo. Así que, ¿qué os parece? ¿Os venís a este viaje? Pues 3, 2, 1, ¡empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Sara Pellicer. Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Vamos a hablar de voz, que sí, que yo de verdad hablo muchísimo de la imagen y os digo lo importantísima que es, y que cuando compartimos y comunicamos en vídeos se genera mucha confianza, pero resulta que esto se trata de favorecer el consumo y de que la gente pueda consumir el contenido de una forma muy fácil, y es por eso una de las razones por las que los podcasts han triunfado tantísimo desde hace, pues no sé, en España hablo de 2-3 años a esta parte, un pelotazo impresionante. Y es que son súper fáciles de consumir. Yo, por ejemplo, voy siempre con los cascos, con el móvil por la calle. Si voy haciendo caminata, que eso es muy habitual en mí, que vaya caminando a los sitios, pues voy con mis podcasts. Y además es que la mayoría de ellos son a través de plataformas gratuitas, por lo tanto es que encima nos lo ponen súper fácil. ¿Que vas en el coche haciendo un viaje y estás harto ya de lo que te ofrecen las radios o de la música? Pues es que es un sitio perfecto también para consumir podcast. ¿Que estás en tu casa haciendo la comida o limpiando? Estás con tu podcast. Además, como no gasta tantos datos, por ejemplo, aunque vayas en el metro, pues no te vas a poner YouTube, te pones tu podcast. Entonces, es un formato súper fácil de consumir, y además es que tiene más ventajas. A la hora de nosotros como creadores es más fácil de crear que un vídeo. Es que además ese día puedes estar repantingado en tu cama en el sofá así porque has tenido una noche anterior muy dura y estás grabando tu podcast. Entonces a nivel de producción pues es más sencillo, y a nivel de edición pues yo siempre os he dicho que tampoco os liéis la manta a la cabeza con la edición de los vídeos de YouTube, pero es que editar un podcast es todavía más sencillo. Vamos a hacerle, eso sí, un formato estilo programa de radio. O sea, no vamos a hacer la primera chorrada que se nos ocurra, sino que ya que hacemos un podcast vamos a hacerlo bien. Le vamos a poner pues su cabecera, ¿no? Su musiquita de comienzo. A mí me gusta mucho hacer un sumario, qué es lo que se va a contar ese día. A continuación, pues venga, hacemos lo que es el contenido de valor en sí, que puede ser simplemente una persona hablando, puede ser una entrevista, puede incluir secciones como si fuera un auténtico programa de televisión, y al final pues un pequeño resumen o conclusión y la sintonía de despedida. O sea, vamos a hacer, ya que nos ponemos, vamos a hacer las cosas bien. Y bueno, ¿quién puede, no, usar podcast, o para quién es ideal? En general, obviamente siempre hay sectores que parece que tienen un poquito más fácil o otros que menos, hay podcasts que pueden tener más éxito que otros, pero cualquier marca puede tener un podcast y lo pueden utilizar para hacer una cosa que a mí me gusta muchísimo, y que esto igual me da hasta para otro vídeo, que es branded content, contenido de marca, que es, pues se presenta eso de una forma como más emocional, ¿no? Diferente. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de podcast, pongo el ejemplo de Charuca, porque Charuca lo que vende es papelería. O sea, por favor, mirad esta preciosidad, por ejemplo. Mi agenda, que yo sin mi agenda de papel no voy a ninguna parte. Mi agenda de Charuca. Entonces, Charuca vende papelería. ¿Por qué tiene un podcast? Pues porque esto es interesantísimo. Además, el podcast se llama Jefa de tu Vida, no habla de papelería, y esto es una acción de branding content que se hace súper bien en un podcast, porque a priori diríamos, pero una empresa de papelería, ¿cómo va a hacer, no, un podcast? Pues lo va a hacer así. ¿Vale? Lo va a hacer hablando de otras cosas que van a hacer que conecten y que las personas se identifiquen con esta marca. El podcast es además un medio estupendo para generar autoridad, porque al final es que nos pasa más o menos igual que con los vídeos. Oye, pues no todo el mundo hace podcast, entonces tienes ahí un buen tiempo de audio para posicionarte como experto hablando de aquellas cosas que mejor sabes. Por lo tanto, es una pasada para generar esa autoridad y posicionarte además en buscadores, incluso, que es que de verdad que esto sirve para todo, para la huella digital, para cuidar nuestra reputación digital. Tener un podcast también viene genial. Mejora además nuestras relaciones. Si nos da por hacer
entrevistas, vamos a tener que ir trayendo al programa a diferentes personas del sector, por lo tanto va a mejorar ese posicionamiento nuestro y nuestras relaciones, nuestro networking, vamos a poder conocer a más personas que sean interesantes en nuestro sector. Lo cierto es que tener un podcast no tiene más que ventajas y es una plataforma, pues eso, ideal, mucho más económica que otras, incluso, como digo, mucho más económico que hacer vídeo, más económico que publicidad. Y ¿por qué no? ¿Verdad? El tener la oportunidad de explicar de voz algunos temas en más profundidad, cosas que no nos da tiempo a explicar, pues oye, en un post de Instagram que es más cortito y poder meternos en profundidad, ¿no? Y además lo bueno del podcast, sigo yo dándole a un montón de ventajas que tiene, es que podemos extraer el audio de cualquier otra cosa que hagamos y subirlo en podcast, es decir, además podemos hacer reciclaje de contenidos, como si yo saco de aquí los audios y los pongo en un podcast, o me he hecho un directo en Instagram, he descargado ese audio y lo subo a un podcast. O sea que es que encima puedo hasta reciclar el contenido, me parece maravilloso. Bueno, en este vídeo estoy hablando sobre todo del podcast, pero en general os digo que pongáis mucha atención a todo lo que es contenido en audio. Porque os voy a decir una cosa en la que quizás no habéis pensado, y es Alexa, que además me va a escuchar y me va a decir algo. O OK Google, o incluso Siri. Se hacen muchas búsquedas por voz y Alexa, además, en concreto, que es el que yo tengo, me ofrece mucho contenido en voz. Entonces eso quiere decir que además de los contenidos en vídeo, los contenidos de voz van a tener una gran presencia, así que deberíamos ir pensando cómo podemos nosotros crear esos contenidos en voz y pasárselo, ¿no?, a nuestra audiencia, que, como digo, oye, pues no todo el mundo le gusta ver vídeos o no tiene todo el tiempo para ver tantos vídeos, pero es más fácil escuchar. Así que nos vamos a quedar con esta copla, vamos a ir dándole vueltecitas al tema de cómo podríamos hacer un podcast para nuestro sector o para la empresa en la que trabajamos, cómo podríamos posicionarla. Os he contado el ejemplo de Charuca, de cómo una empresa de papelería se presenta en un podcast hablando de pues motivación, ¿no?, y crecimiento personal, y cómo eso ayuda a sus ventas de la papelería. Así que vamos a dar un pensamiento. Por cierto, me encantaría que me dejarais en comentarios vuestros podcasts favoritos, cuáles no os perdéis. Yo tengo Spotify de pago y entonces disfruto muchísimo de diferentes podcasts. Este verano que estuvimos en Portugal y eran muchas horas de viaje en coche, estuvimos escuchando muchos de historia, para que veáis que es que además puede triunfar prácticamente cualquier temática. Pues nos inflamos a escuchar podcasts sobre historias súper interesantes. Así que bueno, me encantará leer cuáles son vuestros favoritos. Y nada, si os ha gustado este vídeo, dadme ese like, por favor, que sabéis que me hacéis súper feliz. Y yo os mando un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo.